¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Ya han pasado 5 años desde el informe final de la Comisión de la Verdad y la gente todavía aún percibe de que solamente se ha beneficiado a terroristas o a gente de izquierda o a gente Ya. que quiere desacreditar la labor de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes qué piensan? El que se siga insistiendo de que solo se está favoreciendo a terroristas, me parece que no tiene no es que me parece, no tiene por ningún lado un sustento legal, real, no existe. Entonces, si es que son leyes que salen del propio Congreso, que se informan al propio Congreso y a los políticos que son representados, están sus tiendas políticas representadas ahí, creo hablando gente con intereses que no son los que se están diciendo. Me parece sospechoso esa actitud, que es lo menos que yo podría decir. La ley de reparación, la 28592, en el artículo 4 excluye del registro único de víctimas y de este procedimiento especial a los subversivos. O sea, el trabajo, y por lo cual se demora tanto la verificación de los casos que recibimos en el Consejo de Reparación, tiene que excluir a los subversivos. Yo creo que además la ley avanza, y yo creo que es un paso importante en la reconciliación, avanza en incluir en el registro de víctimas a los militares y policías. Es por primera vez, después de la Comisión de la Verdad, que se crea, que se da esta ley y se incluye dentro de la categoría de víctimas que tienen acceso a una reparación a las fuerzas del orden. Luisa María Cuculiza dijo algo así: yo quiero preguntar si las familias de estos militares y policías han recibido reparaciones. La gente también se pregunta lo mismo. El problema es que no han recibido reparaciones. Las únicas personas que han recibido reparaciones son aquellas que han llegado a la Corte Interamericana, que son unos cuantos casos, y que la Corte Interamericana ha obligado al Estado a reparar. Esos son los únicos casos que han ido por vía judicial en el sistema interamericano. Pero en la aplicación de la ley de reparaciones de nuestro país, dada por el Congreso de la República, hasta el momento no se repara a nadie, y es una vergüenza. Me parece que ahí habría que preocuparse de que el Congreso apruebe cantidades o cifras suficientes, apruebe el dinero para que se pueda aplicar las reparaciones a los militares y a las otras víctimas individuales, porque no se les ha dado a nadie, como te digo, solo los de la sentencia de la Corte. Ustedes hasta septiembre había como una nómina de 1.115 miembros de la Policía Nacional, sí, y 1.070 de las Fuerzas Armadas, sí, de las cuales solamente 231 eran policías y 50 militares. El problema es que sus institutos no nos envían el dinero, o sea, nos han dado una nómina que solo tiene el nombre, pero para que ingresen en el registro único de víctimas tienen que acompañar su documento de baja, en donde especifiquen que cayó o quedó discapacitado en el combate a la subversión o en combate por acción antiterrorista. Entonces, es un problema, o sea, el que nos estemos demorando es un problema de las propias instituciones que no nos mandan esos documentos. Los que hemos logrado avanzar es porque la propia familia ha traído ellas mismas los documentos, y quien está encargado de entregar los documentos son los propios institutos de cada una de estas personas. Esto es una prerrogativa presidencial del Ejecutivo. Y para canalizar esta vía, este camino, nosotros en la iniciativa proponemos el funcionamiento de una comisión ad hoc que tenga el acceso a evaluar los expedientes individuales. Esta es la característica de estos beneficios o de estos derechos constitucionales que lo decide el presidente de la República. La intervención ahí en la Comisión de Defensa de la congresista Cabanillas era alucinante, o sea, me quedé sorprendidísima.
Fue largo, muy largo, pero era un discurso macartista de que habían 35 convenios que se firmaron en la comisión, pero habían 11 de ellos que se firmaron con ONGs, y con ONGs que son refugio de comunistas. Y eso, en base a eso, era su gran denuncia contra la CBR, ¿no? Y por eso, por esas ONGs comunistas que vienen desde dos fuentes, decía, del Partido Comunista Soviético y el Partido Comunista Chino, y a uno, mira, era alucinante, como te digo, porque era como estar en los años 50, 60, decía, Dios mío, ¿qué pasó con nuestros políticos? O sea, tendría que hacer por lo menos un esfuerzo de actualizarse con nuevos argumentos, modernizar su pensamiento y ser más, o sea, ser más cuidadosa con lo que es un subjetivismo probablemente, ¿no? O sea, no sé qué tendrá la congresista Cabanillas, pero era como la líder de ahí, del grupo de Comisión de Defensa, y la escuché ayer en Prensa Libre. Esa, en Prensa Libre, como diciendo, su gran dedicación se la ha dado ahora a la Comisión de Defensa y a defender a los militares, ¿no? Entonces, y supongo que defenderlos, ¿qué? De los comunistas. Entonces, a mí me parece que es un diálogo de sordos, o sea, ahí no hay argumentos, por más que le digas cosas, ¿no? Son como ideas preconcebidas, son estados de ánimo, son cálculo político de algo, no sé. Bueno, ahora Todo es al 2011 ya, todos nos estamos jugando el 2011. la gente al final va a ver de que se tira la pelota de un lado para otro. Yo creo que la respuesta es obvia, y yo creo que para el sentido común de los ciudadanos de este país tiene que ser absolutamente claro quién tiene la responsabilidad. Quien tiene la responsabilidad es quien tiene el poder. No puede resolverlo ciudadanos comunes y corrientes. Salomón Lerner es un profesor de filosofía de la Universidad Católica. Yo estoy apoyando al Estado gratuitamente y vengo todas las semanas, igual con otros 5 consejeros, a probar si es que alguien es víctima o no. ¿Quién tiene el poder para tomar y aplicar las reparaciones? Los que están en el gobierno, los que tienen función pública, y que tienen una función pública que tiene que ver con la aplicación de las reparaciones. No somos nosotros. Los ciudadanos de a pie no tenemos ningún poder. Lo único que hacemos es hablar y reclamar. Pero el congresista tiene el poder de dar las leyes, y el que está en el gobierno y en el ejecutivo tiene la decisión de ejecución del presupuesto y ejecución de las reparaciones. Creo que a mí me parece obvio. Por favor, ahí hay una responsabilidad de las propias autoridades, no nosotros. Ellos son, o sea, ni las ONGs, por favor. ¿Qué tendrán que ver las ONGs con las decisiones de política y de ejecución de gasto? Nada, nada. El Congreso es el que aprueba el presupuesto y el Ejecutivo es el que lo ejecuta.